¿De qué se trata esto del final de la Segunda Guerra Mundial, Adrián? Bueno, para ser preciso, el 8 de mayo, en pocos días más, se va a recordar el 72 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Teatro Bélico de Europa. La Segunda Guerra Mundial después continuó hasta agosto en el Teatro Pacífico, hasta que Estados Unidos le regaló 2 bombitas atómicas en Hiroshima y Nagasaki a los japoneses, que también finalmente se rindieron. Pero los hechos dicen que, efectivamente, el 8 de mayo de 1945, Alemania y todos sus aliados se rindieron incondicionalmente ante los aliados de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la ex Unión Soviética, y terminó con eso la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo esta vocación que tiene el proyecto Segunda República de pensar con el cerebro propio, lo que implica no callarse y llamar a las cosas por su nombre, para evitar justamente seguir aplastados por la colonización intelectual que venimos sufriendo desde hace 40, 50 años, es que consideramos que es una oportunidad esta celebración, que el señor Trump va a participar en la ciudad de Nueva York como presidente de el país más beneficiado, hacer algunas consideraciones al respecto. En primer término, recordemos que esa Segunda Guerra Mundial dejó a Europa devastada, dejó a la ex Unión Soviética devastada, dejó a Japón y a China devastada, pero Estados Unidos fue el gran vencedor, por así decirlo, porque no cayó una sola bomba sobre territorio norteamericano. Incluso los ingleses se la bancaron bastante mal con el Blitz de los bombardeos alemanes sobre Inglaterra, y esa debilidad fue el inicio del fin del Imperio Británico en su versión institucional de aquellos años. Pero Estados Unidos en realidad sufrió poco, sufrió la pérdida de sus hombres que lucharon en los dos frentes, tanto el Pacífico como el europeo, y en el material bélico que aportó. Pero en definitiva fue el gran beneficiado, tan es así que, finalizada la Segunda Guerra Mundial, el 50% del Producto Bruto Interno, mejor dicho, el Producto Bruto de todo el planeta Tierra, el 50% era Estados Unidos. Ahora bien, esta ha sido la guerra más trascendente y más catastrófica de la historia moderna de la humanidad. Inauguró la era nuclear con las 2 bombas de Nagasaki y Hiroshima. Dejó vencedores totales con un enorme poder sobre todo el mundo. Fue el mayor genocidio y exterminio de la humanidad, que dejó más de 100 millones de muertos de todos los bandos y una gran variedad de países. Se enfrentaron en Europa al menos 2 cosmovisiones absolutamente irreconciliables que lucharon a muerte. Una murió, la otra es la que sobrevivió y se quedó con el planeta entero. Se inauguró el mundo bipolar, ese del cual el general Perón trató de mantenernos separados, ni yanquis ni marxistas, peronistas, hagamos algo diferente, pero aún así a Perón también lo terminaron derrotando. Y se produjo esa travestía jurídica de Nuremberg, de que los aliados fueran juez y parte en esa guerra. Pero bueno, es el mundo moderno que también nos dejó las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la globalización y todo lo demás que usted conoce. Ahora bien, esta guerra, que felizmente apenas afectó en lo material a la República Argentina y a nuestro continente iberoamericano, sin embargo se pueden sacar algunas consecuencias que son muy importantes para justamente sacarnos de encima esta colonización intelectual, espiritual, esta guerra psicológica que se viene debatiendo sobre todo el planeta desde hace 72 años. Porque, claro, recordemos que en realidad las potencias victoriosas, Estados Unidos, Gran Bretaña y la ex Unión Soviética, han sido adversariales, incluso enemigos del continente iberoamericano en general y de la República Argentina muy especialmente. En el caso de Estados Unidos, fueron los artífices de los principales golpes de Estado que hemos sufrido desde fines de la Segunda Guerra Mundial: el golpe de 1955 contra el general Perón, el golpe de 1961 contra Frondizi, el golpe de 1966 contra Ilía, el golpe de 1976 contra María Estela Martínez de Perón. El Reino Unido fue un enemigo militar directo en la Guerra de Malvinas de 1982, que, como explicamos en el bloque nacional, hoy seguimos pagando, 35 años después, las terribles consecuencias de esa derrota, donde también tuvimos que firmar un tratado de Versalles de claudicación. Y la ex Unión Soviética, no en forma directa, pero a través de la guerrilla, los movimientos guerrilleros subversivos, y a través de La Habana, Cuba, entre otras ubicaciones, también nos llevó su mal llamada revolución cultural, que fue una subversión que prácticamente nos llevó al borde de la guerra civil y sirvió de excusa para todos los golpes de Estado propiciados desde Estados Unidos. Ahora bien, es una ironía, pero las potencias derrotadas que supuestamente la guerra psicológica presenta como los grandes malos de la era moderna, Alemania, Italia, Japón, los países árabes, en realidad
de la Argentina y de Iberoamérica nunca nos agredieron. Son países que han sido amigos nuestros. En definitiva, entonces y aún hoy, Alemania, Italia, que tiene una gran parte de nuestra población en la Argentina es de origen italiano, me incluyo, Japón, son países que jamás agredieron a la Argentina, jamás agredieron a Iberoamérica. Y sin embargo, cometemos el error catastrófico de asumir como enemigo propio a los enemigos de nuestros enemigos. Porque no es que podemos decir, bueno, pero los dos, no. Un conjunto de países, Estados Unidos, Gran Bretaña y la ex Unión Soviética, nos ha agredido y nos sigue agrediendo. El otro conjunto de países, los derrotados, Alemania, Italia, Japón, no nos han agredido, en definitiva. Con lo cual, máximo cuando uno considera, que Argentina fue neutral en esa Segunda Guerra Mundial, como lo fue en la Primera Guerra Mundial. Gracias a Hipólito Yrigoyen mantuvimos la neutralidad en la Primera Guerra Mundial Europea entre 1914 y 1918. Y gracias al general Farrer y al general Perón, en el gobierno que estaba hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, también mantuvimos una neutralidad casi hasta el final, cuando declaramos la guerra al eje, al así llamado eje, justamente de común acuerdo con ellos. Neutral es no tomar bandos. Si no tomamos bandos entonces, cuando había una guerra caliente, ¿por qué habríamos de tomar bandos ahora? Porque Hollywood lo impone o porque la geopolítica de los poderosos lo quiere imponer. Tampoco digo de estar de acuerdo con los derrotados, pero por lo menos mantengamos una equidistancia. Ahora bien, eso no es asumir como enemigo propio al enemigo de mi enemigo, requiere pensar un poco con el cerebro propio, porque recordemos también otro dato que es incontrovertible. Estados Unidos y Gran Bretaña, en la era moderna, hace más de 120 años que están en permanente guerra contra casi todo el mundo. Fíjense, Estados Unidos le ha hecho la guerra desde 1898 a la fecha a España, a Alemania, a Italia, a Japón, a Turquía, a Corea, a Vietnam, a Irak, a Panamá, a Afganistán, a Siria, a Libia, a Nicaragua, a la República Dominicana, a Guatemala, a Granada, a Irán a través del golpe contra Mossadegh en 1953, contra la Argentina en la guerra de Malvinas y los golpes que recién mencioné, contra Sudán, contra Somalia, contra Yemen, contra Palestina, contra Venezuela, golpe del 2002, tentativa. Y el Reino Unido también en guerra permanente contra Alemania, Italia, Japón, Turquía, Irán, Libia, Siria, Irak, Afganistán, India, la Argentina en la guerra de Malvinas, Sudáfrica, Palestina, África. En todo el continente africano, junto con los belgas, los franceses y los holandeses, causaron estragos. Notable, estas grandes potencias, lideradas por Norteamérica, por Estados Unidos y por Gran Bretaña, siempre han mantenido una guerra encarnizada contra todo país, en cualquier parte del mundo, que haya puesto el trabajo en el centro de la vida social y haya combatido a la usura, teniendo un banco central independiente, un banco central no dependiente de Rothschild, como dice y explica una y otra vez mi colega Enrique Romero. Y fíjese, nuevamente, Alemania, Italia, Japón, Libia, la Argentina de Perón, Irán, Siria, Egipto, países que mantenían una independencia monetaria para tener una moneda que sirviera como moneda crédito y no como moneda débito. Acá, ya que mencioné la Primera Guerra Mundial, donde gracias a don Hipólito Yrigoyen también mantuvimos la neutralidad ante esa contienda europea, conviene hacer un poquito de historia. Ustedes saben que terminada la Primera Guerra Mundial, que la perdió el Imperio Alemán, Austria-Hungría y el Imperio Otomano Turco, que en ese momento controlaba casi todo Medio Oriente y el norte de África, se firman una serie de tratados que fueron tratados de paz de claudicación. El más conocido es el Tratado de Versalles, por eso en el bloque nacional mencionábamos a los tratados de Menem y Cavallo como el Versalles argentino, según lo explica el doctor Julio Carlos González. El Tratado de Versalles, 1919, le impuso las condiciones de paz a Alemania. Y hubo otros tratados, notablemente el de Saint-Germain, que le impuso las condiciones de paz a Austria, y el de Sèvres, que le impuso las condiciones de paz al Imperio Otomano Turco. Ahora, fíjense algunas de las condiciones. El Tratado de Versalles le prohibía a Alemania fusionarse con Austria, pero el Tratado de Saint-Germain le prohibía a Austria fusionarse con Alemania, que creo que es una forma de decir que tomaban conciencia que querían ser un solo país, y de afuera Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia dijeron no lo vamos a permitir. Muy interesante. El Tratado de Versalles le impone al Imperio Alemán, esto es la Primera Guerra Mundial, de 1919, una reparación de guerra, que era una deuda pública exigible por las armas, por 132.000 millones de marcos oro, que a valores de hoy es prácticamente incalculable. Claro, incalculable e impagable. Cuando Alemania no pudo seguir pagando notablemente a Francia esa deuda, ¿qué hizo Francia? Invadió su zona industrial, el Ruhr, en la parte occidental de Alemania, y Alemania colapsó por completo y sufrió la mayor hiperinflación de la historia.
El modelo Shylock, del que siempre hablamos. Se le impuso una deuda, una reparación de guerra, impagable para después tener la excusa de invadirla y quedarse con la zona industrial. A Alemania se le quita 1/3 de su territorio, las provincias de Posen, de Prusia Occidental, Soldau, Varmia, Masuria, Alta Silesia. ¿Para qué? Para reflotar a Polonia, que había dejado de existir en 1795, pero los aliados dijeron, a ver, reflotemos a Polonia. ¿Con qué la hacemos? Y con el territorio de los alemanes. Ah, muy bien. Le dejaron un cachito de Prusia que estaba separado del resto de Alemania, la famosa Prusia Oriental, a través de un corredor ferrovial que terminaría siendo en 1939 el disparador de la Segunda Guerra Mundial. Le quitaron otra parte de Silesia y se la dieron a otro país que inventaron, Checoslovaquia. Ajá. A pesar de que hubo plebiscitos en estos pueblos que querían ser parte de Alemania, los aliados dijeron, no, de ninguna manera, ustedes van a hacer lo que le decimos nosotros. Le entregaron las ciudades alemanas de Eupen y Malmedy a Bélgica, la ciudad de Memel, prusiana, a Lituania. Todo bajo la dirección de un geógrafo, el señor Isaías Bauman, presidente de la Sociedad Geográfica Norteamericana, que fue uno de los principales fundadores en 1919 del Council on Foreign Relations, el famoso CFR, Consejo de Relaciones Exteriores, que nosotros decimos una y otra vez, fue y sigue siendo el cerebro del mundo. Hay una anécdota muy interesante, estaban dibujando mapas, el nuevo mapa de Europa, cortando por acá, por allá, y perdieron un río, no encontramos el Weigel, hasta que un subordinado le dijo, señor Bauman, el Weigel es el nombre alemán de lo que nosotros conocemos como el Vístula, por donde está Varsovia. Ah, ahora entiendo. O sea, no tenía la más remota idea de lo que estaban haciendo, pero redibujaron el mapa. Ni les digo cómo redibujaron el mapa de Medio Oriente, mandato de Palestina para Gran Bretaña, Líbano y Siria para los franceses, etcétera. A Alemania la condenaron a tener una fuerza armada máxima 100.000 combatientes, una marina de guerra chiquitita, nada de fuerza aérea, al país del Barón Rojo, Primera Guerra Mundial, nada de fuerza aérea, le quitaron todas sus colonias de ultramar, Tanganjika, África Sudoccidental, Namibia, Camerún, ¿se acuerda del famoso hincha de Camerún, Nueva Guinea, Samoa? Y lo peor, le impusieron 15 años, 16 años, 17 años de corrupción, de perversión, de puteríos, porque no hay otra forma de describirla, social a través de los medios, a través del arte degenerado, una degeneración de lo que se llamó en esa época, fue breve, lo que duró la República de Weimar, porque tenía su capital en Weimar en vez de Berlín, que se parece mucho al Buenos Aires actual, pero eso es una mera casualidad. Y si quieren tener una idea de cómo fue eso, vea esa vieja película de 1972, Cabaret, con Liza Minnelli y con Michael York, que describe, creo que no se dieron cuenta, bastante lealmente cómo había caído moralmente toda Alemania en aquella época. Sí, también Bertolt Brecht, eso, sí, en su ópera Ascenso y Caída de la ciudad de Mahagoni, es maravillosa. Sí, señor. Y la ópera de los 2 centavos, ambas fueron hechas por Bertolt Brecht, la lírica y la música por Kurt Weill. Kurt Weill, sí señor, exactamente. O sea, hay muchas obras de teatro y de cine que describen cómo fue esa terrible época de la República de Weimar entre 1919 y luego en los años 30. Ahora, la pregunta que todos tenemos que hacernos es, ¿qué esperaban los aliados que harían los alemanes? ¿Que se iban a quedar en el molde? La oprobiosa paz de Versalles, impuesta en 1919 por el Reino Unido, Francia y Gran Bretaña, son el padre y la madre de Adolfo Hitler, del nazismo, de la militarización exacerbada de Alemania y de Europa. Es una corresponsabilidad que mató a 100 millones de personas en un odio irracional, estúpido y bochornoso que hoy está vomitando Trump en su exaltación del rol de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el sionismo y todo Hollywood, que básicamente quizás son la misma cosa o por ahí anda. Recordemos también que la propia ex Unión Soviética en aquella época era el gran temor que tenían inclusive las potencias, los pueblos occidentales, por las terribles matanzas que realizaron en toda Rusia de su propia gente. Lenin, Stalin, Trotsky, que en realidad Trotsky se llamaba León Bronstein y fue uno de los principales canales de financiación a través de la banca Kuhn-Levin Company, de Jacobo Schiff, de Nueva York, de lo que sería la revolución bolchevique. Sokolnikov, Zinoviev, Kameniev, Litvinov. En Alemania, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, del grupo espartaquista, eran todos grupos subversivos de armas tomar muy duro, que son los que
en definitiva llevaron al caos que terminó en la derrota de Alemania por la caída de su propio frente interno. O sea, tenemos que aprender de la historia propia y de la historia ajena. Como dice una canción de Lito Nebbia muy buena sobre la vida de Eva Perón, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. No sé si la otra historia es la verdadera historia, pero como mínimo hay que escuchar la historia del otro bando, la historia de los que ganaron y de los que perdieron, para que usted saque su conclusión y no se la impongan con sus documentales, el History Channel, Hollywood o lo que quieren los grandes medios de difusión que usted crea para que después justifique todas las matanzas con nuevamente más de 100 millones de personas que se produjeron desde 1945 a la fecha y que no se las podemos achacar ni a Alemania, ni a Italia, ni a Japón, ni a los que perdieron esa guerra. Quienes no aprenden de la historia están condenados a revivirla. Es en definitiva como un hombre o una mujer que tiene amnesia. Usted tiene amnesia y se le presenta cualquier farsante y le dice, yo soy tu amigo, soy tu mamá, soy tu papá, y como uno tiene amnesia, no sabe si le están diciendo la verdad o no, y por ende es particularmente vulnerable. Piense con el cerebro propio, haga el enraizamiento histórico que corresponde y empecemos a distinguir quiénes son nuestros verdaderos enemigos, quiénes son nuestros verdaderos amigos y por sobre todo, dónde está el interés nacional de la República Argentina y de nuestro continente ante el mundo que han creado estos victoriosos demócratas después de 1945, que han creado este espantoso mundo del nuevo orden mundial y de la globalización.